Hola, soy Rosa y te doy la bienvenida otra vez más a Reciclado Creativo. En esta ocasión te mostraré cómo hacer una medusa con tapones y bolsas y hacer que cobre vida dentro de una botella de plástico. Necesitaremos bolsas finas de plástico, como por ejemplo las de fruta del supermercado. Pueden ser transparentes o tener un poquito de color. Tapones, uno más pequeño que otro. Unas gomas elásticas. Unas tijeras y una botella de superficie lisa del tipo de las de zumo o gazpacho fresco, con la boca ancha para un tapón grande y de este modo que pueda pasar un tapón normal por dentro. Utilizaremos un colorante alimentario o un tinte de pintura azul. Tomaremos el plástico de una bolsa y lo plegaremos varias veces sobre sí mismo, haciendo triángulos cada vez más estrechos. Con las tijeras cortaremos tiras desde la parte inferior del triángulo hacia el ángulo superior, sin llegar al final. No importa si son cortes imperfectos, simplemente haremos tiras. Y quitaremos el sobrante. Desplegaremos el plástico. ¿Parece uno de esos soles que hacen los niños en sus dibujos? Envolveremos el tapón y haremos una especie de coleta. Rodearemos el tapón con la goma elástica de caucho. Nuestra medusa con tapones y bolsas de plástico ya estará terminada. Podríamos hacer muchas y jugar con ella, pero seguimos. Utilizaremos una botella de plástico para sumergir la medusa en una especie de mar cautivo. Pondremos unas gotas de tinte azul en el agua. Agitaremos. Sumergiremos la medusa dentro de la botella. Acabaremos de rellenar la botella con agua. Cerraremos bien la botella con el tapón. Y ya podremos jugar con la medusa, haciendo que se mueva dentro de la botella. A este tipo de botellas se le llaman también botellas de la calma o sensoriales. Podríamos añadir purpurina o glicerina al agua. Puse esta idea en práctica en un taller para chavales. A ellos les encantó. Espero que te guste tanto como a ellos. Si te gusta reciclar y quieres buscar inspiración, tienes muchas más ideas en este canal. Me encantará recibir tus comentarios, que hagas me gusta y que compartas con tus amigos. Muchas gracias por estar al otro lado de mi pantalla. Hasta la próxima.